Muy feliz sábado. ¡Epa! ¡Feliz sábado! Ahora un poco mejor. Bueno, contentos. Hace calor, estamos en verano, pero contentos de poder estar en su casa para adorar al Señor. Saludamos también a aquellos que nos están siguiendo por internet. Un feliz sábado también para todos ustedes. Este es puedo decirle feliz año también, ¿no? Porque es el primer sábado que estoy este año aquí con ustedes. Y con ustedes recién me estoy viendo este año con la mayoría. Así que espero que el mes de enero lo hayan pasado bien y lo que comenzó de febrero esté un poco mejor. Y si no están bien las cosas, entonces la Biblia dice con claridad que tenemos un Dios a quien recurrir para buscar orientación y buscar sabiduría. Muy bien, no sé si podemos, Alex, ya colocar la imagen. Titulé el estudio de esta mañana La demora. Y hay muchos aquí que han sido, digamos, han sido testigos de acontecimientos impactantes, felices en la vida cotidiana de nuestro país. No puse una foto porque si no, algunos se van a reír, pero yo en una época era flaco y tenía cabello, ¿no? Una foto cuando salíamos del pórtico de lo que hoy es la Universidad Adventista del Plata, el 25 de junio del año 1978. ¿Qué pasó ahí? Ahí está, Argentina salió campeón. Y salíamos un poco temerosos, ¿no? Porque no permitían ver los partidos de fútbol dentro del colegio. Así que nos escapábamos a algunas casas ahí en la villa para ver los partidos todavía en pantalla en blanco y negro. Así que, ¿cuántos recuerdan aquella época del 78? Muy bien. Después vino, ¿qué año? El 86. Con mi familia vivíamos en Paraguay, ¿no? Y estábamos viendo el último partido y habíamos puesto colgado delante de la reja de nuestra casa una bandera argentina, y cuando Argentina salió campeón, alguien pasó y nos la robó, ¿no? Para ir a festejar. Más tarde vino y la devolvió. Así que, ¿cuántos recuerdan del año 86? Muy bien. ¿Y cuántos no recuerdan nada de esos dos mundiales? O sea que recién la experiencia ha sido ahora, ¿no? Muy bien. La demora, según el diccionario, es un retraso en un proceso o en una actividad. Es sinónimo de dilación, de tardanza. Y es cuando algo no llega a la hora en que se aguarda. Y hubo una frase a fin del año pasado que dice: hemos estado esperando ¿cuántos años? 36 años, como saben, como lo tienen claro. Entonces, aquellos que no tuvieron la experiencia ni del 78 ni del 86, tuvieron la experiencia ahora, ¿no? La tan ansiada espera, la demora, por fin se concretó. Y se concretó de manera con imágenes no solamente de los protagonistas, sino también de aquellos que se sumaban a la alegría de los protagonistas, como si fuera un logro personal, ¿no? Y esto es todo sacado de internet, del diario, ustedes lo mismos lo pueden encontrar, ¿no? La alegría, la desesperación, las lágrimas, como algo tan ansiado, tan esperado, las sorpresas, el asombro que algunos podían llegar a tener, ¿no? Diferentes reacciones ante algo que realmente, ¿cuánto dinero trajo a nuestros bolsillos esto? ¿Cuántos problemas nos solucionó? Los jubilados, ¿cuánto les aumentó la jubilación? ¿Cuánto bajó la inseguridad en el país? La inflación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es a veces la alegría, la desesperación, esperar algo que se demoró durante mucho tiempo y que cuando por fin llegó, lo esperan con mucha alegría? Personas que podríamos decir,
los protagonistas de esta hazaña, por así decir, ni conocen. Por no decir, ni les interesa haber andado con un micro en una multitud sin conocer los nombres de las personas, simplemente para lograr esto, ¿no? Que pudiera un pedazo de metal, para colmo, no es el verdadero, no es el original, porque el original queda donde debe quedar, ¿no? Le dan una copia, una réplica, simplemente por eso, ¿no? Haciendo la comparación entre la última obtención del campeonato y la actual, ¿no? Tanto será eso de que algunos, utilizando el apellido del protagonista de esta hazaña, lo tergiversaron y lo llevaron a situaciones hasta que podríamos decir hasta irrespetuosas, ¿no? Especialmente aquellos que conocemos lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y traigo este ejemplo que ha sido tan cercano a nosotros y que todos nos pusimos contentos. ¿No? Hay que nadie va a decir de que no saltó de alegría, ¿no? Por la obtención de este logro, la obtención de otros, ¿no? Pero quiero hacer una analogía con lo que Dios espera de nosotros. Y quiero que abramos nuestras Biblias. Tomé el ejemplo de la lección de escuela sabática de esta semana de Abraham. Nuestras Biblias en Génesis, el capítulo 12. Génesis, el capítulo 12. Ahí comienza Abraham, podríamos decir que es un ejemplo de demora. Un ejemplo de demora. Y vamos a ver cómo él actuó a lo largo del tiempo de su vivencia aquí en la tierra y cómo eso puede también afectarnos a nosotros o darnos enseñanzas para algo trascendental que el Señor está preparando para nosotros. Dice versículo 1, 12:1 al 3, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué cosa? Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti algunas familias de la tierra, todas las familias de la tierra. O sea, Dios estaba tomando a Abraham como el inicio de una genealogía para poder para que se pueda cumplir la promesa de Génesis 3:15, la venida de un Salvador que se le hizo a Adán y a Eva después de haber pecado, ¿no? Ahora en Abraham comienza un periodo. Primero fueron los patriarcas, pero eso no resultó. La tierra después del diluvio otra vez volvió a desarrollar acciones en las personas que los llevaron a apartarse del Señor y ahora Dios llama a Abraham. Si vamos al capítulo 13, al capítulo siguiente, fíjense en este proceso, ¿no? Del llamado y de una promesa de hacer una nación. Recordemos que Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó, Sara tenía 10 años menos, 65, y les prometió un hijo, no tenían hijos propios. Entonces dice allí, después de esa experiencia, ¿no? Cuando Lot, que estudiamos esta semana en la escuela sabática, ¿no? Con ambición, quiso quedarse ¿con qué? Con la mejor parte, en vez de esperar que su tío, que gracias a él tenía lo que tenía, que gracias al tío, darle la posibilidad de elegir primero. Dios le dice, versículos 14 y 15, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, a los 4 puntos cardinales, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, acá se vuelve a repetir la promesa, confirmar la promesa de darle un territorio y darle también una descendencia. Vamos al capítulo 15, damos vuelta a la página. Después que Abraham va y libera a Lot, cuando fue con otros grupos de personas llevado cautivo, y después Abraham
devuelve el diezmo a Dios a través de Melquisedec. En el capítulo 15, Dios ahora le promete, vuelve a confirmar a Abraham la promesa. Versículos 1 en adelante dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo, y tu galardón será como sobremanera grande. ¿Qué galardón? Galardón es un premio, un resultado. El galardón era ¿qué cosa? Tener una descendencia, tener un hijo. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. No tengo hijos, o sea, el día que yo no esté, ¿me va a heredar quién? Alguien que no es de mi casa, alguien de afuera, pero que es de suma confianza. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, versículo 3, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino ¿quién? Un hijo tuyo será el que te heredará. Así que la primera promesa: sal de tu tierra, serás bendición para todas las naciones, haré de ti una gran nación, tendrás descendencia. Después, cuando se separa de Lot, todo esto, aunque aparentemente no lo tenés, lo vas a tener, va a ser tuyo y de tu descendencia, tendrás una gran descendencia. Luego dice, no, vas a tener tú un hijo, no te va a heredar el siervo nacido en tu casa. Sigue avanzando, y van pasando los años, ¿no? Y entonces, en el capítulo 16, aparece todo esto de su falta de fe, ¿no? Porque aunque Abraham es llamado el padre de la fe, tuvo acciones de falta de fe. 2 veces dijo: es mi hermana, en vez de decir es mi esposa. O aceptó el consejo de la esposa. Es bueno que los maridos acepten el consejo de la esposa, ¿no? ¿Es siempre o casi siempre? Algunos se miran, ¿no? De vez en cuando. ¿Aceptó el consejo de ella? Bueno, ¿habrás entendido bien lo que te dijo Dios? ¿No será que sigamos las costumbres de la época? Yo tengo a mi empleada, tenés con ella... ¿no? Y Abraham le hizo caso a su esposa. Y ahora en el capítulo 17, ¿no?, cuando Dios vuelve a confirmar con Abraham que iba a tener un hijo, dice el versículo 6: y te multiplicaré de en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Reyes saldrán de ti. Y ahora a partir del versículo 15 dice Dios a Abraham: Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también le daré a ella hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. No es ese hijo que tuviste con Agar, Ismael, sino va a ser un hijo con Sara. Versículo 17, hay detalles en la Biblia interesantes, ¿no? Dice que Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara de 90 años ha de concebir. Dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Vuelve otra vez, ¿no?, con Ismael. Respondió Dios, versículo 19: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. ¿Cuántos años ya habían pasado? 25 años desde el llamado. Había una demora de 25 años. Una demora. Y mientras tanto Abraham quería de alguna forma ayudar para que esa demora se terminara. E hizo algunos actos que para la época eran lícitos, aunque para Dios no eran correctos. No todo lo que es lícito en la sociedad es correcto para Dios. Y vino Ismael, el padre de todos los... ¿Quiénes descienden de Ismael? Los árabes. O sea, que son los primos hermanos de los judíos, ¿no? Y se quieren mucho. Entonces, si Abraham estuviera vivo hoy, estaría viendo las consecuencias de no haber esperado como Dios quería. Él se adelantó. Pero así todo, Dios cumplió con su promesa. Iba a ser un hijo de él. Y finalmente, si vamos al capítulo 22, ahí encontramos la confirmación y el momento, digamos, el clímax de la demora en Abraham y la confianza en Dios.
Ahora ese hijo que tenía 2 hijos en ese momento, Ismael, que era 14 años mayor que Isaac. Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Ahora estaba Isaac, y más o menos cuando era un adolescente, se calculó 15 o 17 años, Dios le pide en el capítulo 2, 22, versículo 2, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Es como que le metió, ¿no? A quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Será que estoy escuchando bien? Lo que Dios me está pidiendo realmente, pero si esto es un contrasentido. ¿Por qué Abraham obedeció a la orden de Dios? Porque Abraham estaba acostumbrado, y gracias por lo que mencionaste hoy, Roy, con respecto a la oración, a escuchar la voz de Dios. Tanta experiencia durante tantos años, sabía quién le hablaba. Y aunque le estaba diciendo algo que en ese momento era doloroso, él iba a proveer, él iba a tener alguna solución. Y la señora Juárez dice que él, yendo hacia el monte, confiaba que Dios lo iba a resucitar de los muertos a Isaac, de alguna manera, para cumplir con su promesa. Dice versículo 8, ¿no? Cuando el hijo le dice, papá, ahí está todo, pero ¿y dónde está el cordero? Qué dolor en el corazón, ¿no? Versículo 8, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Habrá sido muy doloroso, ¿no? Habrá sido la caminata más larga que alguna vez Abraham habrá querido hacer. Habrá ido arrastrando los pies, sabiendo que cuando llegara ahí tenía que hacer algo. Tenía que cumplir con la orden de Dios. Y cada vez iba tratando, ¿vieron que cuando uno no quiere llegar a un lugar y va enlenteciendo las cosas? ¿No? Así me imagino que hizo Abraham. Pero finalmente llegó. Y cuando hizo lo que debía hacer y ató al hijo, dice el versículo 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces del cielo. Acá el ángel de Jehová en el original está hablando de Jesús mismo. Dio voces en el cielo, dijo Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el llamado de los 75 años? Se calcula que Isaac tenía 17, así que habían pasado unos 42 años. Un proceso de más de 40 años. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjese en tu único, no está hablando de Ismael, el hijo de la promesa. No era el otro, aunque bendijo al otro, etcétera, también Dios, pero está hablando de la promesa que iba a traer una descendencia, que iba a traer una esperanza para cumplir la promesa de Génesis 3:15. Así que, si acá los muchachos decían hace 36 años que no pasa nada con respecto a un logro deportivo, fíjense Abraham, ¿no? Más de 40 años, sin llegar a entender bien profundamente lo que Dios estaba esperando de él. Algunas actitudes que podemos tener nosotros ante ¿cuál es nuestro deseo? ¿Por qué estamos aquí? Porque esperamos que el Señor venga. No estamos aquí para que la jubilación nos alcance o para que todo sea resuelto. Eso es importante. Pero estamos aquí y queremos seguir al Señor y oramos al Señor y estudiamos su palabra y nos reunimos entre nosotros porque creemos, como dice el título de nuestra iglesia, creemos que el Señor va pronto a regresar. Y también podemos decir que hay una demora en eso. Entonces, en la experiencia de Abraham y Sara, podemos ver que Abraham tuvo dudas a lo largo de ese proceso. Nosotros también podemos tener dudas. Tanto tiempo que estamos esperando. Algunos que tal vez hace muchos años que estamos queriendo seguir los caminos del Señor. Tanto tiempo. Puede haber dudas, puede haber perplejidades. Puede haber errores también. Cometemos decisiones a partir de las dudas, a partir de la falta de comprensión, tomamos decisiones que tal vez no son
las mejores, no son decisiones felices. Pero también podemos ser perdonados. Así como Dios perdonó a Abraham sus equivocaciones y podemos decir que fue el padre de la fe, y que finalmente Abraham, como le dijo el ángel del Señor, dice, ahora conozco. El mismo Señor quiere decirnos a ti y a mí, ahora conozco que me eres fiel, que quieres hacer mi voluntad, que estás queriendo crecer en el conocimiento de lo que yo te quiero dar a través del estudio de la Biblia, de la oración, para que esa demora, que es mi pronto regreso, no te sea una carga pesada, no te sea algo gravoso, sino que mientras tanto, hasta que yo regreso, tengo una tarea para que puedas desarrollar. Leyendo el libro Patriarcas y Profetas, que es el comentario de la señora de Huay con respecto al desarrollo del pecado en el cielo a través de Lucifer y los ángeles que él pudo lograr que lo siguieran, Lucifer convirtiéndose luego en Satanás, y luego la entrada del pecado aquí en el mundo. Ahí ella menciona que después que Lucifer comenzó a dar esa idea, ¿no?, de que Dios es injusto, que le están dando a Jesús una preeminencia que no le corresponde y a él sí, etcétera, sembrando dudas, dice que Dios soportó. Dice específicamente en Patriarcas y Profetas, página 18, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer, soportó, para darle la oportunidad del arrepentimiento, hasta que finalmente dijo basta, cuando Lucifer no quiso arrepentirse. La pregunta es, ¿cuánto es mucho tiempo para Dios? ¿Cuánto es mucho tiempo para nosotros? Según lo que dice la Biblia, y podemos inferir a través de la arqueología y el relato bíblico, pasaron más o menos 1500 años entre la caída del ser humano y el diluvio. El diluvio. Después vino la predicación de Noé, ¿no?, que estudiamos esta semana, durante 120 años. Y él no construyó solo el arca, hubo otros que lo acompañaron, pero los que lo acompañaron no creyeron, ¿no? Simplemente le ayudaron a construir el barco, pero no creyeron que las cosas iban a cambiar. Si siempre fueron como fueron, ahora no van a cambiar. La actitud de muchas personas hoy, siempre las cosas ocurren como ocurren ahora, el mundo va a seguir igual. O sea, eso de pensar de que va a venir una intervención externa llamada Dios con sus ángeles para salvar a sus hijos, no es cierto, porque la historia siempre se repite. Bueno, en los días de Noé también decían lo mismo. Imaginémonos cuando Dios le dice, según lo que leemos ahí en el libro Patriarcas y Profetas, Dios soportó por mucho tiempo y ahora les dice a los ángeles que lo siguen a Él, tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Para ellos ahí comenzó la demora, porque ellos vivieron, los ángeles, la experiencia, ¿no?, de la rebelión en el cielo. Y eso no sabemos cuánto tiempo ocurrió antes de la creación de este mundo. No tenemos esa información, pero a partir de ellos comenzó la demora. Para nosotros, la demora está en términos de la segunda venida de Cristo. Para Dios y sus ángeles, la demora está en el concepto de lograr la victoria del bien sobre el mal. Es la de este mundo, ¿no? Eso es esa parte central que tenemos entre Génesis 3 y Apocalipsis 20 del pecado, y Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 fuera del pecado. Lo que Dios quiere que recomencemos cuando creó a Adán y a Eva, para nosotros es ese periodo. Para Dios y sus ángeles es mucho más que eso, es lograr que las personas puedan llegar a conocerlo y tomar decisiones que sean correctas. Después la Biblia dice que de Abraham tuvo una gran descendencia, el pueblo, de ahí vino el pueblo de Israel, después vino el Mesías, después vino la iglesia, ¿no?, en el Nuevo Testamento, con un mensaje llegando hasta nosotros hoy. Y ustedes saben que
nuestros pioneros de la Iglesia Adventista, ellos también sufrieron una demora. A ver si ponemos otra vez las imágenes. Cuando a mediados de la década del 40 del siglo antepasado, 1844, ellos habían escuchado el mensaje que Cristo iba a venir a la tierra, ¿no? 22 de octubre de 1844. Y ahí quiero compartir con ustedes algunas imágenes actuales, ¿no? Ira Metson fue uno de los pioneros de nuestra iglesia que de alguna manera creyeron en el mensaje de la segunda venida de Cristo para ese momento, el mensaje adventista predicado por Guillermo Miller, y que Cristo iba a venir físicamente, ¿no? A buscar a sus hijos, y había más o menos unos 50.000 adventistas, ¿no? Que creían todavía la iglesia no estaba organizada, en la parte noreste de Estados Unidos, esperando que Jesús viniera. Ira Metson era uno de ellos, y él tenía una chacra, ¿no? Y en esa chacra todavía está el granero, donde desde ese granero se juntaba con las personas a estudiar la palabra de Dios y a predicar. No se alcanza a ver bien, ¿no? Pero hay algunos elementos de la azada, guadaña, la forma como trabajaban en la tierra, ¿no? Pero también una imagen de láminas de la predicación de Daniel y Apocalipsis, ¿no? Presentado por Guillermo Miller, y un pequeño púlpito. En ese granero se predicaba la palabra de Dios, ¿no? Un lugar sencillo, un lugar simple. Y enfrente de su chacra, ahí, ustedes acepten por fe, la foto es correcta, tendríamos que poner más algo más potente después, ¿no? Ustedes lo ven bien de ahí, ¿no? No, desde la computadora. Hay un maizal. Y dice la historia que al día siguiente, después del gran chasco, cuando Jesús no vino, y que ellos quedaron llorando amargamente porque Jesús no había venido el 22 de octubre, él fue caminando a través de ese maizal frente a su chacra a consolar y animar a otras personas que también habían esperado la venida de Jesús el día anterior. Y caminando por ahí, él dice que tuvo una visión y que ahí se le explicó que en realidad el evento era correcto, pero el lugar era equivocado. Que la fecha era correcta, pero en realidad no era para la venida de Jesús, sino para ingresar en una nueva etapa de juicio, según Daniel, el capítulo 8 y el capítulo 9, ¿no? Ahí eso habla de la primera iglesia adventista edificada por Guillermo Miller. Es esta capilla que existe hasta el día de hoy, ¿no? En esa capilla, dice ahí el cartel, hasta que todas las cosas sucedan, entonces vendrá el fin. Es el cartel que ellos tenían, ¿no? Cuando se predicaba en esa capilla. Y ahí está el cartel, ¿no? La primera iglesia adventista en Estados Unidos, erigida en 1848, y los horarios de las predicaciones, ¿no? La predicación a las 11 de la mañana, y la escuela sabática a las 12, no sé por qué lo tenían así, ¿no? Etcétera. Y esta se llama la piedra de la ascensión. En esa piedra, en ese lugar donde estaba la granja de Guillermo Miller, se congregaron cientos de personas el día 22 de octubre para esperar ver venir a Jesús. Y dicen de que esperaron todo el día, ¿no? Va a venir antes que se puesta el sol, que se ponga el sol, porque ustedes saben, según la Biblia, el día se cambia cuando se pone el sol. Cuando se puso el sol y no vino Jesús, dijo, bueno, vamos a llegar hasta la medianoche, porque todavía, ¿no?, estirando un poco. Y cuando pasó la medianoche y no vino, dice que lloraron amargamente, ¿no? Vieron cómo se puso el sol, se fue el día y Jesús no llegó. Y al día siguiente apareció un mensaje, ¿no?, de Guillermo Miller, diciendo que él seguía creyendo que Jesús, en la revista Señales de los Tiempos, seguía creyendo que Jesús iba a regresar, que no perdía esa confianza en él.
Aunque muchos se desanimaron, otros siguieron estudiando, investigando en diferentes iglesias como eran en aquellos días, ¿no? En aquella época. Pero todos ellos pasaron al descanso. Ahí está el cementerio donde está enterrado Guillermo Miller. Lo lindo es que la señora White dice de que ángeles cuidan esa tumba, esperando que cuando el Señor venga lo pueda resucitar, ¿no? Y la verdad que es emocionante estar en ese lugar sabiendo lo que ella escribió. Esta tumba no se alcanza a leer, es de Raquel Oakes. Raquel Oakes fue la primera mujer que les dijo a los mileritas: si ustedes quieren realmente seguir la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, tienen que guardar el día sábado. Ella fue la que trajo el mensaje del día sábado como día de reposo. Y pasaron algunas décadas hasta que murió, ¿no?, la hermana White, en julio del año 1915. Dice ahí, 4.000 personas asistieron al funeral, como salió en los diarios de la época. Estas personas también estaban esperando y sintieron la demora, ¿no? La demora del regreso de Jesús. ¿Qué hacer mientras esperamos? Ya han pasado, desde el fallecimiento de Elena de White, más de 100 años. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? El pastor Mark Finley, evangelista en nuestra iglesia, dice: la segunda venida de Cristo parece demorarse, pero nunca deberíamos retrasar nuestra preparación para ella, para la segunda venida. Aunque parece demorarse, no 36 años entre una copa y otra, sino algo mucho más trascendente que tiene que ver con nuestra salvación. Aunque parece demorarse, nosotros no deberíamos demorar nuestra preparación. Y la preparación es una preparación diaria. ¿Qué hacer mientras esperamos? Hablamos del reavivamiento, que no es otra cosa que la vigorización de la vida espiritual. Y una forma de vigorizarla es como hoy nos presentó Roy. ¿Cómo estamos orando? ¿Nuestras oraciones son mecánicas? ¿Son repetitivas? ¿Son formales? ¿O realmente son sentidas? ¿Son bien pensadas? Cuando estudiamos la Biblia, ¿la leemos con ventilador, como para pasar rápido y cumplir, como si fuera algo mecánico? ¿O realmente estamos buscando una orientación de parte de Dios que me sirva para mí para ese día? Ese es el reavivamiento. El reavivamiento después se traduce en... A ver qué pasó. Ahí está. En reformas, necesariamente. Hacer los cambios que nos hagan falta concretar. Modificaciones en nuestra conducta, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de vivir la vida cristiana. Crecimiento, desarrollo, ¿no? Cada día estar haciendo las cosas como de la mejor manera, como Dios nos las pide. Así que la demora que para un país fue de 36 años y que es algo que pasa de manera efímera y que no soluciona los problemas de la gente, para nosotros como cristianos, como adventistas, la demora tiene que ver con el retorno de Jesús. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? ¿Cómo vamos a actuar? Y una forma de analizar es, ¿yo cómo me siento como cristiano, como hijo de Dios? ¿Siento que estoy haciendo todo lo necesario, todo lo posible que está de mi parte para hacer no lo que la iglesia pide, no lo que el pastor, un anciano, un maestro escuela sabática, etcétera, pueda expresar, sino lo que Dios dice a través de su palabra? Por eso es trascendental nuestro estudio de la Biblia. Es básico nuestros momentos de estar apartados con el Señor. Otro tema que vamos a ver la próxima vez que nos encontremos es ver cómo hacer para que nuestras oraciones puedan ser efectivas y realmente puedan tener sentido en nuestro corazón.
para que podamos seguir creciendo y desarrollándonos, a pesar de los problemas, de las circunstancias, a pesar de las cosas que tenemos que ir resolviendo y arreglando, como la vereda del templo, ¿no? Que todos ustedes están viendo, alguna cosa en la casa, cosas que tenemos que enfrentar, que ser responsables, pero en realidad nuestra demora está en función, o debería estar en función, no en cosas que esperamos aquí en la tierra, sino en lo que realmente debemos desear, que pronto venga a buscarnos nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que hago en esta mañana, ¿estás queriendo que el Señor venga pronto? ¿O todavía estás queriendo de que algunas cosas se logren en tu vida? Como alguien me dijo, pastor, no hable tanto de la segunda venida, quiero que mis hijos crezcan, se casen, tener nietos y después, ahí está. Con ese concepto, el Señor nunca va a venir, ¿no? Porque siempre van a haber niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que anhela nuestro corazón mientras estamos aquí en la tierra? Quiero terminar con esta cita, que es la última que aparece en el Conflicto de los Siglos, que de paso el Conflicto de los Siglos es el libro misionero para este año, ¿no? Dice, el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado, la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. A ver. No sé, no pasa. Ahí está. De aquel que todo lo creó, manan la vida, la luz y el contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza, sin mácula y en júbilo perfecto, ¿qué cosa? Que Dios es amor. ¿Saben cuándo va a ocurrir eso? Después del milenio. Pues nosotros vamos a tener el privilegio, si somos fieles, de participar de una demora. La demora de Satanás y sus ángeles durante 1000 años, ¿no? Él esperando el castigo final, como dice Apocalipsis. Y nosotros disfrutando lo que Dios ha preparado para nosotros en el cielo, y luego cuando vengamos nuevamente a esta tierra y todo sea, renovado como era en el principio, ahí finalmente Satanás va a ser eliminado. Esa cita tiene que ver con ese momento final, cuando ya el pecado no exista más. Por eso yo quisiera en esta mañana orar para que este año que ha comenzado, que ya ha pasado un mes y pocos días, este nuevo año en nuestras vidas pueda ser un año que pueda ser trascendental. No solamente en planes y proyectos familiares, personales, que son importantes, y los hay, y son necesarios, sino también en nuestro encuentro diario con el Señor. Que este no sea un año más en nuestra vida cristiana, que realmente podamos acercarnos de una manera más efectiva a Él, que a través del estudio de la Biblia, que a través de las lecciones como la de escuela sabática que tenemos todos los días en nuestras casas y repasamos aquí cada sábado, realmente podamos reafirmar los principios y lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Que podamos decirle, Señor, ayúdame que mientras esté esta demora, no actúe como Abraham, diciendo es mi hermana, ¿no? O sea, teniendo mentiritas piadosas, o teniendo atajos en mis decisiones que pueden traerme después dolor y consecuencias, ¿no? Y problemas en el futuro, sino confiando en ti. A veces no sé cómo se van a solucionar las cosas, pero sé que tú eres todopoderoso y puedes lograr esas victorias espirituales en mi vida personal. Que este sea un año especial de crecimiento y desarrollo, que eso se pueda manifestar no solamente en nuestra vida personal, familiar, nuestra vida de la iglesia aquí también, para que no solamente nosotros, sino también otras personas puedan conocer al Señor. ¿Podemos hacer así? ¿Podemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque a través de la experiencia de Abraham tú quieres enseñarnos que a pesar que pase el tiempo entre el cumplimiento de tus promesas,
tus promesas son seguras y finalmente se cumplirán. Gracias también porque tú has desarrollado en nuestra mente y nuestro corazón, y quieres seguir haciéndolo, la certeza de tu pronto regreso. Hace mucho o poco tiempo, los que estamos aquí, hemos estado en tus caminos o estamos aprendiendo. Pedimos, Señor, que tú nos des y nos ayudes a desarrollar confianza en ti, a través del estudio de tu palabra, a través de la oración, para que durante este año realmente no sea un año más, sino un año trascendental en nuestra vida personal, nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar, nuestra vida de iglesia, para que podamos estar no solamente más cerca tuyo, sino también más cerca entre nosotros, para que podamos compartir con otros este mensaje tan hermoso de salvación, tan importante, que trae paz y realmente esperanza duradera en los corazones de las personas. Donde hay tanta incertidumbre, tanto desasosiego en la sociedad, ayúdanos para ser instrumentos para que otros también puedan llegar a conocerte. Esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.